Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos ya en este segundo domingo del tiempo de Pascua y le dedicamos a la misericordia de Dios. El mísero cor cordis, de ahí viene misericordia. Cor cordis quiere decir corazón, tener corazón con el mísero. Castellano me y ahí la mísero que dice Peimoriajúa, pero no pensar, por favor, simplemente, porque siempre el pobre para nosotros, ¿qué significa? El que no tiene nada económicamente. Y también, pero somos pobres económicamente por otras razones, Porque también, una vez, Santa Teresa de Calcuta dice que recibió un multimillonario de Estados Unidos, ojo, porque escuchó sus obras y le quería ayudar. Ojo, mañana es zapa, sí, hermana. Pero venga, por favor, ahí en mi oficina, allá en New York, ya de voy a un está, etcétera, etcétera, y ahí todo el directorio. Y usted nos va a hablar y nosotros entonces. ¿Y qué le propusieron? Que ella haga y que hable. Aquí está el teléfono, háblame el teléfono, vea. Si ustedes me ayudan entonces, Pepe te opuan, botar la mesa, no se opa ese. No, ese no es caridad, eso no es caridad. Que yo te tenga que hacer estas cosas para que vos me ayudes. Entonces, pe andas ahí caridad, pe andas ahí misericordia. Porque en que llegue una ventaja la empresa hermana. Entonces después ella decía, este hombre es tan pobre este señor, que lo único que tiene es plata. Lo único que tiene es plata. Ahí la llaman a escuela. Pues mi otro vez dice, hermana, ¿y por qué usted no quiere hacer ahí? Usted hace publicidad nomás, el teléfono, y así usted ayudan a mi obra. No, ellos. Si era Don Bosco, tal vez iba a hacer otra cosa, pero aquí, Teresa de Calcuta, ¿verdad? Teresa de Calcuta dice, no vengo para hacer estos jueguitos. Entonces, si me quieren ayudar verdaderamente, tienen que hacerlo porque sos misericordioso, corazón, hacia todas las personas que necesitan. Las personas que necesitan, que están en la ignorancia. Las personas que están ahí sentados vendiendo fruta, que esto, aquello, no semáforo, y con mercadito y con la de calle, fuera de mi esquina, ¿ve? Todos, ¿verdad? Vendiendo banana, vendiendo lo que sea. Vendiendo cualquier cosa, queridos hermanos. No estamos hablando mal del trabajo ahora, pero no es pues el trabajo que todos queremos. No. Todos tienen que vivir en la dignidad de los hijos de Dios, ¿verdad? Ya perdés 6-0 en el año de organización. A veces de ella, pero Zapucay, hemos subido y nuestro PIB, y esto y que aquello. Apeando al pueblo, a la gente, donde dice, cada vez la gente, mita ahí, calle, mí, puña cara ahí, calle, etcétera, etcétera. ¿Qué hora le cuidan sus hijos o siempre están ahí en la calle? ¿Cuándo estudian? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su casa? Etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, hoy en este domingo de la misericordia, domingo 27 de abril, entonces, vamos a mirar interiormente. Nosotros desde la realidad tenemos que comenzar a dar pasos importantes, porque después está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que hay gente que vive en la opulencia, que ya ni sabe lo que quiere. Puede viajar en un jet, ¿verdad? De aquí para allá y como quiere, sin ningún problema. Y esas cosas no están bien, porque eso es perder 6-0 en una organización, ¿verdad? De una comunidad que se dice cristiana. Entonces vamos a escuchar un poco lo que nos dice hoy la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 12 al 16. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón, pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles. Aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos,
aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Y hasta sacaban a los enfermos a las calles poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban sanados. Queridos hermanos, qué importante que es esta palabra de Dios, la primera lectura. Aquí viste cómo termina, y esto es importante, ¿verdad? Todos quedaban sanados. Ponían, dice ahí enfrente, ¿de quiénes, queridos hermanos? De los discípulos. Hechos de los apóstoles, hechos de los que somos enviados. Pero que la dice ahí, hechos de los apóstoles. Ñañe pues no va puja ñame lleva peñan de yara o me eva peñan debe que nosotros ya tenemos si somos hombres resucitados. Tiempo de Pascua, tiempo de resurrección, va de coba y nace yo que fuera. Ñañe confesama, amigo. Ya huere coma, amigo, peñan de yara pe tu maranga, tu peñan de huera jajina, aupear el año de ñane en la yaya pojanga. Por eso tenemos fuerza para hacer, queridos hermanos, lo que el Señor nos pide. Pero si nosotros no somos conscientes de eso, nunca vamos a hacer estas cosas, queridos hermanos, si no tenemos el espíritu de un Dios resucitado. Y por eso aquí entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Porque estos apóstoles, es decir, nosotros que somos enviados, ya dejen los apóstoles con, si es que decimos que somos resucitados. Porque la antena y no bebes y nada serendo y no quiere decir que vos te consideras cristiano. Quiere decir que te consideras también enviado por el Señor. O por ahí vos pensás que vos no sos apóstol, es decir, que vos no sos enviado por el Señor. Pero sin embargo, la vida cristiana siempre es envío. Por eso, la cuarta parte de la característica de la vida cristiana es la diaconía. La diaconía que dice servicio. Envíos diciendo, porque Jota, otro netamente tan mueve lo que sea, predicas en el evangelio. Ojalá también que seas misionero en otras naciones. Pero, ñande yarago anga, mone, apéndelo, enviado a tu esposo. Porque hay que, y yapú, y farristo, ahí la gente, y farristo, ¿entiendes? A veces, no ya puedo ya vos, ando José la misa, jave, no ya confesase. No ya nga de coibela y familia, hoy coberu y entonces, o corre, o macanea, hoy coberu y detrás iba qué cosa, allá. A ver, se nace ya pues, sea correina, yo todo aquí, los alrededores, ¿verdad? Y uno va encontrando, queridos hermanos, algunas veces priorizamos, por ejemplo, de Piquiboli, ya UPB, tercer tiempo, famoso, ya macanea UPB, de allá de Coya, veían de Posim, de Viecoyo, veían de Cambé, me llaman de Logapube, lo que sea, ya ni importaba, güey. No, vea que amor, de Coy, pero eres colan de otro lechita más. Entonces, queridos hermanos, es importante lo que nos está diciendo. Signos y prodigios. Toditos. Los apóstoles. Somos nosotros. Así es que somos bautizados. Tenemos que comenzar a movernos. Ale, ñañemos y que las pilas y yo que bueno, tenemos que movernos. Es la gracia de Dios. El asunto es que tenemos que comenzar a reflexionar. Ubego dice ñamindu ure ñepunun ejendu aniekeyete. Ejendu la ñande yara llorande. Pero a Nila de Jove, porque por ahí veo también cada programa de televisión mi protestante, cuérdala ella. Aquí está la oye, te va a cambiar. No, no te va a cambiar nada. Si es que vos no metés aquí en tu cabeza. Upebe la mañana mindu una, reyesa, cuayesa, eso quiere decir resurrexis, ¿se acuerdan? Anástasis, levantarse, abrir los ojos y mirar de frente. Nos duele. De por ejemplo, la anderación o tenés una herida, ¿verdad? Hagan una herida aquí. Juguene, el uso de alcohol. Reza pucaita de una manera impresionante. O le pone agua oxigenada, o lo que sea. Nos cuesta, queridos hermanos. Por eso el Señor nos dice estos signos y prodigios que nosotros tenemos que hacer. Y por eso ahí viene el testimonio. Se unían a ellos, hombres y mujeres. Y entonces, cuando somos testimonio, el tercer elemento. Ahí recién, queridos hermanos, la gente va a confiar en nosotros. Entonces, sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en los catres y camillas, para que cuando Pedro, en este caso, que es el que está al frente, pasara por ahí, por el camino, aunque sea su sombra, cubriera a alguno de ellos.
y ellos acudían porque eran sanados por la gracia de Dios. Es una forma maravillosa que nos dice, lleva nosotros, nuestra presencia, nuestra vida, tiene que ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra comunidad. Esta persona verdaderamente vive su Pascua, le sigue al Señor, es verdadero apóstol. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe dominical. Siempre lleva Ñandeña y México ave. Llamamos a vive Ñande Yarañe ella y Kwame Hanwaisa. Siempre la palabra de Dios tiene que llegar a todos, queridos hermanos. Ani entonces la yaquilla la ñajen Hanwa, aunque sea Ñande Yarañe, o bien vega tuve lleva como esa gotita, ¿verdad? Que cae sobre la roca. Es una gotita,
Pero la perseverancia, querido, ¿no? Ombocua, esa roca tan dura. Después anda un poco, mira, y cuácate te lleva. Pero es la perseverancia. O te cuida, a veces ella venían de Yara, vega tus anguaisas. O te cuide iñe, ñande corazón, to te cuide iñe, ñande ame, ñande coebe. To te cuida lleva. En nuestra familia, para nuestros hijos. Hay que ser perseverantes. Y tenemos que estar con los ojos abiertos, porque eso quiere decir resurrección. Este día ñandé, ya veré cojina la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, mirando el corazón de Dios que es misericordioso, entonces nosotros también miramos nuestro corazón. Entonces la yeyesa, bueno, ñañe suda veñan de ya no debe. Ñañe pomoita veñan de ya no debe. Haya lleveta y veñan de ya. Por favor, perdona mis pecados. Por favor, Señor, ayúdame a dar pasos agigantados, porque yo quiero ser apóstol. Quiero ser enviado, Señor, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi barrio, a mi capilla. Así que ya hemos que una yo creo que Anila ya petate y bebes y porque el Señor nos pide que seamos todos apóstoles. Hoy tenemos esta segunda lectura en este domingo 27, que ya es la segunda semana que comenzamos con este domingo del tiempo de Pascua, del Apocalipsis. Está el capítulo 1 del 9 al 11a, luego del 2 al 13, y terminamos con el 17-19. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la esperanza perseverante en Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi 7 candelabros de oro y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Al ver esto caí a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas. Yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Queridos hermanos, este es el inicio, ¿verdad?, del libro del Apocalipsis. Ya entendemos nada, porque la gente muchas veces no entiende el Apocalipsis. No entendéis el género literario. Apocalipsis, griego. ¿Qué quiere decir? Revelación. Hubiera que dice, ñande yara, oye, cuaca, más base, entonces la andei, cuano, más base, con ande ella pota y veces amombe, cuante. Por eso es que al final, no sé si estuvieron atentos, dice: escribe lo que has visto. Escribir, es muy grande. Es ahí donde es acá. Escribir es esencial y fundamental, porque tiene que llegar a los demás lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Y la gente lo hace, a ver, sí, a veces no. Vaya la caí con la pata común, la caí con la pata, la caí con la capupata, coña de netana, la caí con la capupata común. El Apocalipsis sucedió, sucede y sucederá. Así es que, tranquilo, mi hijo, ya guapú, y vamos a vivir ahora, aquí y ahora. Para que la escribe lo que sucede ahora. Este es tu tiempo. Ñandego sé yo que fuera la ñandere cobe, de que nacemos. Pero tomamos luego conciencia a los cuantos años, a los 6, a los 7. De que cada uno pensaba de qué momento comienza a recordar y tomar conciencia de su propia vida. Cuando tenía 1 año, 2 años, mi amba, en de la de filosofar, amba, en la herea, amba, mo restaurante, berejore, carujamue. No. Nadie de nosotros, queridos hermanos, en ese tiempo, a pesar de que estuvimos ahí con los ojitos así mirando, pero conciencia, uso de razones, y la estudioso fuera lleva a los 7 años, y ahí comenzamos. De a poquito también, de a poquito. A un mitad de 8, de 9, de 10, un día diga, tú eres el llano, pues ves a señores.
Era jape y poe a escuela, de estudiar, a recatiga y mía supe, corregí, y así vamos creciendo. Y ojalá, más o menos ya a los 15, por eso la iglesia dice el 15 años famoso. Es el momento en el cual dejamos de ser niños y comenzamos la vida del adolescente. Ahí ya tenemos que ser conscientes y caminar de acuerdo a lo que el Señor justamente nos está diciendo. A ver, y añade el apóstol, ¿verdad? Juan, que escribe este libro. Revelación. Revelación quiere decir apocalipsis. Apocalipsis. Ñande yara yecueca. Añande yara e ñande emba. Y sepa ñande yecoana. Entonces, queridos hermanos, todo eso que habla, porque estamos en la pesagua. Estamos en la pesagua. Ya en cada momento la apocalipsis. Ay, va a ir el apocalipsis. Nambre, hoy. Eso es porque no entienden los géneros literarios. Y peor todavía porque hay una influencia protestante terrible. Doña de ganar 6-0 en medio de comunicación, una radio que pega, que amó, nambre, güey. Y entonces, ñande a ella pitao pesa. Ñemo, jaque yo, jaque pepe, jaque amor. Queridos hermanos, ñaña tranquilizar, ñande a cagua primie, a lleva, ña hendú, ñande yara, ñande hina. A ver, ñande yara, ñe eru vivego, ñe pues no a ver, ñaña mindú. Comienza Juan, ¿verdad? Hermano de ustedes, con quienes comparto. Comienza lo a decirnos las tribulaciones. Ya hay pendientes, la movilidad mañana, porque ya que esto y que aquello, visiones. Alguna vez hubo ahí alguno, yo tuve una visión, yo esto, yo aquello, yo nambre. Gente me voy a añadir yarai. Mi médica cuera, o mi brujo cuera, o mi ani la yajabe uperu. Has estado en el año de que te veo hoy. No me andas no es el camino de Dios. Nada, ven, revelación del Señor. ¿Cómo tenemos que hacer? Añas en duque nace yo que, porque estando en duce y voy con ambas. Entonces, despotricar, ¿verdad? Despotricar, que pea, que amor, etc. Porque entonces pensamos en una religión mágica. Y entonces, lo primero que dice, yo comparto con ustedes las tribulaciones de mi vida, de mi familia, de mi sociedad. Y el reino que les espera a ustedes. ¿De qué manera? El reino que se conquista con la perseverancia. Perseverancia. Es decir, que tenemos que hacer un camino de santidad, un camino de bien. Jesús que pasó haciendo el bien, ¿verdad? Y entonces es la perseverancia. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu. Esto te habla del Dominos, ¿verdad? Del domingo. Y aquí él escucha esta voz del Señor, pero esa voz del Señor es la conciencia, ¿verdad? Que le dice, escribe este libro. ¿Por qué? Porque quiero que le digas a las 7 iglesias. El número 7, sabemos, quiere decir, es al número perfecto, es decir, a toda la comunidad entera. Betea vende, emombe uta y jubecuera la shea yerurea jina bm, como resucitado. Estamos en este 27 de abril, segundo domingo, en que miramos la misericordia de Dios, que es misericordioso con nosotros. Y por eso después, cuando ve esta maravilla del Señor, dice, caí en tierra. ¿Y qué hago yo entonces ahí? Como muerto caí ahí. Y entonces el Señor, viste, ahí está. El Señor nos toca. ¿Cómo nos toca? Y a través de su palabra. El Señor nos llama a través de su palabra. Y me dice, yo soy el primero y el último y el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Es decir, vos sos alter Christi. Digo otro que estás en el seguimiento, secuela Christi. Digo cristiano. Digo yo inacera pecueri. Digo orellapota la sea andegina. Reala alter Christi, otro Cristo. Entonces, yo, ¿qué es lo que había pasado? Estuve muerto, pero ahora, resurrección. Por la misericordia y el amor de Dios que lo ha resucitado entre los muertos. Es decir, que cada uno de nosotros, vamos a pedir esa gracia especialmente hoy al Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical.
Lo que no muchos saben de la sede vacante es que cesan todos los altos cargos de la curia. Ni Parolines ya el número 2 de la Santa Sede, ni los antes prefectos ejercen ahora sus funciones de jefes de dicasterio. Es por eso que el quién hace qué cosa está muy medido en el protocolo vaticano y casi todo cae en manos del camarlengo Kevin Farrell, que al tener dicho cargo será el que presida el rito para cerrar el féretro del Papa Francisco. Pero antes hay que seguir una serie de pasos como están viendo que sucedió con Benedicto XVI. Se leerá un acta que recuerda la vida y obras del difunto, que tras ser firmada por algunos presentes, se introducirá en un tubo de metal que se depositará en el ataúd. Se cubrirá el rostro del Papa con un velo blanco de seda y dentro del féretro se pondrán en una bolsa de tela monedas acuñadas durante el pontificado, aunque no se eligen al azar. Tienen que señalar su duración, es decir, una de oro por cada año, una de plata por cada mes extra y otras de bronce por los días, y será la última vez que se pueda ver a Francisco. Y aunque el Papa modificó lo relacionado con los funerales, lo que es la misa del sábado se mantiene igual que con sus predecesores. Un funeral un poco especial, podríamos decir, porque forma parte de todo el complejo de las modificaciones que hizo el Papa Francisco. Sin embargo, lo que es ya la misa exequial, la misa que ya ha sido programada para el día sábado en la mañana, sigue siendo la misa exequial de un obispo, en este caso el obispo de Roma. La novedad estará en la procesión fúnebre tras la misa. La última fue con el Papa Pío XII, que murió en 1958 y se hizo ni más ni menos que en carroza. Fue una procesión en una carroza fúnebre, carroza con caballos, como en los tiempos antiguos, ¿no? Desde Castel Gandolfo, pasando por la Vía Merulana hasta llegar a la Basílica de San Pedro. Y ahora de nuevo veremos una procesión o un traslado de los restos mortales del Papa, no solo para los ritos fúnebres en San Pedro, sino que va a salir de la ciudad del Vaticano, va a atravesar la ciudad de Roma hasta llegar a la Basílica de Santa María la Mayor. Y en esta basílica estará la tumba del Papa. Él mismo dijo cómo la quería, sencilla, sin decoración particular y con una única inscripción que ponga Franciscus. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre la palabra del Señor. Segundo domingo del tiempo de Pascua. Y nos centramos, decíamos, en la misericordia. Vaya la peña de Yarañe de la lleva a pesar de las tribulaciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que podemos estar en cosas turbias, no tan lindas, pero lo importante es que angañas hindú y una peña de Yarañe lleva a niña en Bohuete, a niñas Asate, a niñas Hati, otro lugar. No, escuchemos lo que el Señor nos dice. Y desde aquí entonces escuchamos hoy del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 19 al 31. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús poniéndose en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaban con ellos Tomás.
Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Queridos hermanos, aquí está esta gran misericordia, este gran amor del Señor. Primero, estando cerradas las puertas, aparece en medio de nosotros. La paz esté con ustedes. Quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros no estamos en esa paz con Dios, diga tú hoy, araka eve lleva la ñande, la yaguatata la yaya pobe ñande yara, uberú ñande ave iñe eru vive. ¿Por qué? Y porque no estamos en este camino, ¿verdad?, que el Señor nos está proponiendo. Pero Él nos pide, queridos hermanos, la paz esté con ustedes. Sabe entonces ayú, pende puacajangua lleva, pe guatajangua se ayude. Bueno, eso es lo primero. Pero pues, queridos hermanos, mientras Él está en medio de ellos, les muestra, ¿verdad?, las manos y su costado. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Quiere decir que venían de ya como un fantasma y encima justamente les vuelve a repetir: tienen que estar seguros que soy yo. A esa calle veme. Bebe igual por allá, bebe igual. Sí, lo igual. Vaya così, ahora con los iguines de ella de Yara, con a Julio Cuean de Yucao, lo que sea. O sea, entrar en la historia, conocer la historia. Y eso es lo que el Señor aquí le está mostrando. Y le está diciendo, bueno, pero ante esta realidad ustedes tienen que asumirlo con paz. La resurrección significa eso. Deja cuya desesperada, deja cuya por una llabrosa pucaya disparada de aquí para allá. Ahí vas a ver, no. Aquí es, queridos hermanos, con esa cabecita que piensa, pero esa cabecita peña de apetón, uya lleva ñañamindu urire ya y cuá, página peña de yara de. Y entonces vamos a vivir la propuesta del Evangelio, porque si no, la ñande acatavira y no bebe, entonces me quiero ir ella. Anda ya, pues veja oye ñande. Segunda partecita, Él les deja y les regala el Espíritu Santo. Les dice luego: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Esto se utilizó para las confesiones, los sacerdotes. No hace falta. A pesar de que puede utilizar también. Pero esto quiere decir, queridos hermanos, en nuestra misma humanidad, en nuestra misma comunidad, en la medida en que nosotros somos gente de paz, en la medida en que nosotros perdonamos, nosotros nos ayudamos. El perdón, la palabra perdón, es un don que está por encima de nuestra propia fuerza. Eso, por ejemplo, ¿sabes qué quiere decir? Yo le tengo que perdonar, por ejemplo, a mi pueblo porque sea amondá de primera categoría. Amondá y taipuya, sineta, cuánto oía, cualquier cosa. Oía a veces no debe ser amondá. Ya pota pea, ya pota mo, allá pongan lavado de dinero, todo lo que ustedes quieran. Hay una lista, ¿verdad? Que nosotros hacemos eso, ¿verdad? Nosotros. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que comenzar a pensar. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí, queridos hermanos, cuando dice reciban el Espíritu Santo y después te dice los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonan? Porque es la consecuencia de la fuerza del Espíritu Santo. Nos ayudamos a y entonces hacemos bien las cosas. Dejamos de hacer aquello que nos está bien. Yo sé, queridos hermanos, que seguramente estoy arando en el río, como se dice. Estoy arando en el río. Qué difícil, ¿verdad? Cuando entra la corrupción. Corrupción es luego ese cupi ya, güey. Pecupi o carurire, y comienza luego por el corazón, ¿verdad?, de ese árbol. Pecupi o carurire, el corazón, porque te inevitablemente, queridos hermanos, ese árbol, porque opio pitán de mape y pirecue. A pe y pirecue quiere decir que ya puca pareí, que esto, que aquello, ya po
grandes inauguraciones, etcétera, etcétera, pero en el fondo, eso es nada más que una pantalla, porque en el fondo sabemos el iceberg, está el iceberg, está en inglés, ¿ve? Y en los cascaoñas en el océano, lo que sea. Ahí la punta no es lo que sale, pero dice que abajo es enorme, apenas de ese, la Titanic allá, yo caese, no hubo caso, oñe hundí, esto ni Dios lo va a hundir, ahí va, primer día, oñe hundí. Bueno, estas cosas, queridos hermanos, es simplemente para que pensemos esta primera parte de nuestro evangelio, pero después viene la segunda parte. Porque también puede ser que nosotros seamos incrédulos, así como Tomás. En realidad el peligro es igualito que Tomás. ¿Saben por qué? Porque el problema no es tanto que Tomás no creía. Porque después nos damos cuenta que cuando Jesús aparece, él cree. Provián. Señor mío y Dios mío. ¿Qué es lo que él no creyó? No creyó lo que le dijo su comunidad. Da ya veima lleva o prometeñan de ella, ya potamo, y todas esas cosas. Entonces, esto, queridos hermanos, es demasiado importante, la figura de Tomás. Porque aquí, el creer es creer en la comunidad que transmite el evangelio. Tomás tiene que creer en nosotros que le dimos al resucitado. Cuando Tomás llega, todos nosotros como discípulos le decimos, Tomás, vino el Señor ha resucitado. Por la forma que ustedes viven, por la forma que ustedes se están manejando aquí en este país, en esta iglesia, en esta familia. Yo no creo. Ya resucitarme. ¿Te entendés, imagínate yo que verá? ¿Te entendés, imagínate? Porque coño es importante tener. Lleva porque da Eso es el problema de Tomás. Alguna vez enseñamos antes que es una cuestión, no sé, la cabecita, ma ese pico la ando güero viamo, ay, va ese pico pea que amo. Anda güero via porque anda esa y la cambio. Da ya güero via, voy año vio, ya enseña se la dictadura, etcétera, voy año vio. Y va a ver hace imagina con el año de problemas. Y después, queridos hermanos, ahí sí, el Señor llega y nos va a exigir así como a Tomás también. Vení por Tomás. Esta es mi realidad, Tomás. ¿Sabes qué? Soy yo. Yo estoy aquí en esta situación. Pero, Tomás, decime, vos creés que soy yo, es decir, que soy yo el que te puede ayudar y puede ayudar a esta comunidad para que exista el cambio. Eso es lo que quiere decir. Usted con la gente ya la huye por segunda vez. Pero cuando ella en 10, porque da ya bueno, estamos en prometeña, dejan para viendo y que ya lleva. Y entonces le viene y le dice, Tomás, decime un poco, vos personalmente. Con Ana, se dejamos a ver, entonces yo que fuera a ver eso que vamos a ver Juan de porque ellos no son testimonio ni ejemplo a operar delante de Güerovia. Pero de pie Güerovia, aquí estoy yo. Y ahí es donde Tomás se despierta. Sí, Señor. Señor mío y Dios mío. Pero mira cómo termina, porque después le dice, felices los que creen sin haber visto. O sea, queridos hermanos, felices vamos a ser todos en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra iglesia, sin haber visto directamente al Señor que viene y que cambia nuestra historia. ¿Por qué? Y porque desde ahora somos nosotros, felices los que creen sin haber visto al Señor. ¿Por qué? Y porque ya le veo a mi hermano y a mi comunidad que hace bien las cosas. Vive como comunidad resucitada. ¿Te entendés? Va a ser yo que era. Importante tener. Pidamos esta gracia. Y entonces vamos a volver enseguida con más gente Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Dios respondió a todos los horrores del siglo XX con la divina misericordia. Faustina es una profeta de nuestra época. Dios le dio un mensaje para el mundo. Jesús dijo a Sor Faustina: la humanidad no encontrará paz hasta que llegue a confiar en la divina misericordia. La misericordia es amor. El Papa Francisco nos invita a practicar la misericordia. En su mirada todos podemos encontrar espacio. Todos podemos poner junto a Él nuestras heridas, nuestros dolores. A menudo le digo a la gente que soy un anuncio de la divina misericordia. He hecho tanto daño y he herido a tanta gente, y sin embargo hay misericordia para alguien como yo. Con el béisbol, el impulso era tener éxito. Tras leer su diario sentí una gran devoción por Santa Faustina y comencé a rezar la coronilla de la Divina Misericordia porque cambió totalmente mi perspectiva. Dios nos ama porque es amor y eso no depende de mí. No odio a nadie para desearle el infierno, incluso al asesino de mi marido. Preferí el amor. Escogí la misericordia. Jesús, en ti confío. Es tan sencillo pero tan profundo y potente. Me ha ayudado en la vida. Sin duda, después de los disparos, Jesús era el camino. Creo que la esencia del mensaje de la Divina Misericordia, como dijo Juan Pablo II, es restaurar la persona, restaurar la dignidad humana. Cuando amamos a la gente, amamos a Dios. Cuando tenemos piedad por la gente, tenemos piedad por Jesús. Imagino que eso debe ser lo que llaman perdón. Pero lo que yo sentía era libertad. Jesús, en ti confío. 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 Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical. Estamos en este segundo domingo de Pascua, resurrección, Pesaj, paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Con por eso ese evangelio tan lindo, ¿verdad? Pero somos nosotros. Tomás dijimos hace rato, ¿verdad? No, es que no creía en el Señor. Cuando apareció el Señor, UPBT ni no cuestionáis. Oye, es un tema ahí, Señor mío, Dios mío. Llegaron bien la llegaron bien. Pero, va, él hace en voz, se llama, él andar obvia, seigo, a la oñe en bare, y ando ya, pues, la se comunidad o la se problema, ñande yara. Se comunidad. Hay ponda, ñande cristiano, pero sin embargo, seguimos en lo mismo. Queridos hermanos, la figura de Tomás es esencial y fundamental entonces. Pero ahora vamos a mirar un poco, porque desde aquí
viene algo importante. Es que lo que nosotros compartimos con nuestra gente, que al final de cuentas es la caridad, ¿verdad? Nosotros ya otra vez podemos pensar que comparto porque soy caritativo. Aquí tengo ropa, que esto, que aquello, zapatos, algunos, cosas baicueas, yo muy meite. Sí, dale a los pobres, padre, que esto es. No. Sí, también hace falta, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero aquí hay algo más importante que el Señor nos está pidiendo, ¿entienden? Aquí es la coherencia de vida, la lucha que tenemos que hacer como comunidad. Tenemos que ser luz para las naciones. Tenemos que ser iglesia peregrina que lleva al Señor como una luz que ilumina nuestra sociedad. Y si nosotros decimos cristianos, coñate, entonces entre todos los cristianos que seguimos a Jesucristo, ¿verdad? Y hace más o menos casi 100%, ¿no? Entre protestantes, católicos, ortodoxos, hoy mie. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que compartir la palabra, que en este segmento que nosotros siempre le dedicamos a nuestra catequesis, es la palabra compartir. Váyase a compartir, váyase a caridad, llévase yo que. Bueno, primero vamos a definir, ¿verdad?, qué significa compartir. Sobre todo nos referimos entonces a compartir en la fe. Pero viendo por ahí. Pues uno ya pensaba ahí, con la fe. La fe ya me piensa y ya me tira yo allá al cielo, la fe creer en Dios, la fe en hambre. Amor ya de espiritualista y tereí. Fe viene de palabra amén. Amén se dice hebreo, amén se dice esto es real. A esto yo me adhiero. Cuárese ayeyarra. Cuase ayapota. Pealaña y cote, vea la yayapo. Teise ñande yaguatana. Upe dice la amén, querido hermano. Así que ñande a veces ya todo lo que sea. Muchas veces no escuchamos lo que estamos rezando. Porque al terminar nuestra oración decimos amén, amén. Ahí se vea. Allí tu uñan de llana de todo lo que acabo de decir. Allí tu ues. Tajatajaisa. Por eso a veces en la allí tu ues. Y esta es la verdad del amén. Pero ahora tenemos que saber qué es el compartir. Compartir en la fe. Es decir, ¿qué es lo que voy a compartir entonces? Lo que yo soy. Eso es diferente. Compartir lo que yo soy. Y claro, si yo soy un hombre cristiano resucitado, segunda semana del tiempo pascual, hoy, en este día 27, imagínense, de abril, lleva. Entonces quiere decir que vamos a compartir nuestro ser, nuestra vida, nuestra creencia, lo que dirige nuestra historia, lo que dirige lo que hacemos en el día a día. Entonces compartir la fe. La palabra en realidad es el compartir, pero cuando decimos simplemente el compartir, como ya les dije al comienzo, puede ser que nosotros nos dirijamos ya otra vez en un sentido muy espiritualista, porque la gente y espiritualista no quiere decir tener una espiritualidad profunda del resucitado, porque hay mucha gente que yo conozco, ¿verdad?, que tiene muchos bienes, que son personas que Dios les bendijo económicamente. No estoy diciendo de aquellos que robaron o lo que sea, aparte de hoy. Pero hay muchas personas, querido hermano, que las cosas. Y aplaudimos y le felicitamos. Pero, como le dice Jesús al joven rico, vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Por una influencia protestante, muchas veces nosotros queremos tomar literalmente. Y se la vende. Vende quiere decir, queridos hermanos, no te afarres, como dice esa música. Hace más de locura. Hay uno que canta, ¿verdad?, mexicano, ¿verdad? No te aferres. No te aferres. No te aferres a qué cosa. Y no te aferres a los bienes materiales. No te aferres a tu vida. Tu vida es pasajera. Tiene límite. Sigo alguna vez con los jóvenes, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Voy a año de canadita a 18 años. Bueno, espectacular. Allá da la calculadora, allí va. Entonces veis a multiplicar. Voy a año 18. Muy bien, vamos a ver. La calculadora. Por 365 días. Voy 6.570 días mandé y cogina. Muy bien, 6.570 días. Pero después le digo,
Y vos, querido joven, ¿cuánto pensás? ¿Cuántos años que Dios te va a dar? Me yo qué lento va las hijas, ahora cae, me va a dar la cota. Algunos ñembo churros y hace la gente, y yo 50 años nomás va ahí. Otro ellos de 90, otro chiste hace yo 110, se porte, siempre 120. Bueno, pero pongámosle que vivas 80 años, le digo, por 365, 29.200 la ricota lleva. Y resta un poco, menos 12.689. Entonces, 16.000 días de más en buen de Inaya. A Pepe cuñe mundi. Algunos se asustan, ¿verdad? Pero ¿por qué, queridos hermanos, se asustan? Y justamente por esto. Porque queremos adueñarnos. Por eso esta palabra compartir es esencial y es fundamental hoy en este domingo segundo de Pascua. Cuando hablamos de mísero cor cordis, corazón para con el mísero, entonces ya le dije, ya sacamos toda esa suposición de que es simplemente dar cosas materiales, sino que es donarte, ser solidario. Ya hablamos mucho y subrayamos, diaconía quiere decir servicio, abad, hebreo bebé, reñemoía, lleva a disposición. Pero no es también porque yo ahora 24 horas peamos, a disposición de todo el mundo, pea que amar, no. Organizarse, a ver qué puedo hacer yo. ¿Cuál es? Si vos ya estás ayudando a tu sociedad, ¿sabes qué? Comportándote bien como esposo. Criando bien a tus hijos. Yendo a la misa, escuchar la palabra de Dios. Eñe confesa. Vos, querido hermano, ya estás, pero ayudando infinitamente a la humanidad, a la sociedad. Ya estamos ayudando infinitamente. No es porque yo de ahora me voy a matar 24 horas. Yo mismo, ¿verdad? Como sacerdote. Tengo 24 horas la hace nunca. Porque somos humanos y todo eso, tenemos nuestras debilidades, todo lo que vos quieras. Pero lo importante es aquí, avena. Había un gran teólogo, ¿verdad? De la moral era ¿verdad? Hering y de alemán. Y él justamente hablaba siempre de la opción fundamental. Va a ser la opción fundamental. Va el área usea. Va el área posea. ¿Cuál es tu opción? Pero ese es fundamental. Que vos sabes bien que es esto lo que te va a guiar. La palabra de Dios. Y eso se llama compartir. Y por eso hoy estamos reflexionando sobre la palabra compartir. Compartir solamente lo hacemos, nuestra vida. Y también nuestros bienes materiales, si querés, si tenés posibilidad. Alguna vez vos no tenés para compartir ni Diego ni. Pero sin embargo, sos una persona solidaria. Sos una persona que procura, ¿verdad? En su familia, con sus vecinos, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros nos organizamos. Y esos son los frutos de lo que estamos diciendo. De la Pascua. Segundo domingo del tiempo de Pascua quiere decir eso. Mísero cor cordis, corazón con el pobre. Pues ya dijimos, el pobre es esa persona que está contigo en tu propia casa, en tu propia familia. Pero también desde ahí, ¿cierto? Después vamos a organizarnos también, porque, como decía un sacerdote, siempre decía, la pastoral pasa por el bolsillo. Bueno, eso quiere decir que también tenemos que ser generosos. Porque algunos, y tacaño formal. Tacaño. Y bueno, eso, ante Dios, nadie puede juzgar, ¿verdad? No podemos juzgar a los hermanos, porque esperemos que sepa compartir, ¿verdad? Que sepa compartir y que sepa organizar, quiere decir eso, ¿verdad? Y ayudar y hacer solidaridad, pero en el sentido de organización. Como yo ya les dije también, no es aquí simplemente como un asistencialismo. Asistencialismo es una forma de que vos estás simplemente con tu cabecita. Vos, ¿qué estás haciendo? Te estás lavando las manos. Sí, ya me hemos hoy. Ya entregamos hoy. Acuérdate ya. Ya me hemos hoy. Porque de COVID. Es tu vida. Es tu pensamiento. Es tu entrega. Es tu preocupación por eso que se está haciendo. Entonces cada uno tiene su carisma. Y cada uno tiene que mirar. Entonces, ¿cómo yo me voy a imbuir, voy a entrar? Entonces, incluso, queridos hermanos, nosotros en este tiempo tenemos esta palabrita muy importante del compartir desde San Pablo, por ejemplo.
si no tengo amor, nada soy. La caridad es la esencia de la vida cristiana, ¿viste? La Iglesia siempre insistió en la caridad. Muchos, sobre todo los protestantes, insistió en la fe, porque viste que están las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pero dice, todo lo otro va a pasar. Fe y esperanza va a pasar. Es lo que trata, caridad. Por eso es que la Iglesia insiste mucho en la caridad. Protestantes dicen, fe, creen en Jesucristo, fe, creen en Jesucristo y serás salvado. No, mi hijo. ¿Por qué? Porque desde tu fe, entonces vos vas a comenzar, esperanza, a actuar, decíamos. La esperanza quiere decir actuar. A mañana. Fíjate vos a ver cuáles son las obras verdaderamente de caridad. Las obras de caridad. Entonces, por eso, después San Mateo insiste mucho. Santiago en su casa, muéstrame tu fe. Sin obras, sin caridad, sin compartir. Muéstrame, sacasen el ande, bueno, ya, sacasen. No. A ver, arobia Jesucristo, mondas Juan de la Pisecuera. Y eso no está bien, eso no está bien. Y por eso muchos después se van a sus iglesias, ¿verdad? Pero se van con otras intenciones. Si no veo tu caridad y si no veo que realmente estás comprometido, pero en un trabajo serio, ¿verdad? No solamente buscando de nuevo también mi ventaja, porque oye, San Juan Pablo II, el Papa, que decía, queridos hermanos, él justamente cuando hablaba de este compartir, dice, la fe se fortalece dándola. Da más alegría dar que recibir, dice, ¿verdad? Eso es importante, San Juan Pablo II. Recuerda que el compartir nuestra vida es el mayor acto de caridad. El compartir nuestra propia fe. Eso es el mayor acto de caridad, porque vos mismo te donas. Debo ir, entonces hay bebé. El Papa Francisco, en ese documento Fratelli Tutti, que escribió, Fratelli Tutti, entonces dice, llama a una cultura del encuentro, donde compartir no sea un gesto, viste, aislado, sino un estilo de vida. Ay, Jesús mío, ya subrayé que no vea. Es un estilo. Yo comparto, yo estoy al servicio de los demás. Nosotros también le decimos a esto, ¿verdad? Nuestro dulce idioma guaraní, Reyes Alan de la Pizarra. Y uno muchas veces se da cuenta, ¿verdad? Y a mí muchas veces me golpea visitando sobre todo así los alrededores de nuestra ciudad capital. Vos te vas a entrar en algunas casas y realmente ya es señal de algunas veces yo digo eso y la gente me critica y dice, no, pero ellos lo quieren vivir así. Y bueno, ellos antes quieren vivir así porque se les sacó todos los recursos para pensar incluso. Y para saber que el estilo de vida nuestro tiene que ser un estilo de vida de salvación. Es decir, tenemos que ser felices, tenemos que vivir todo bien. El problema pues entra ahí también, ¿verdad? Que nosotros enseguida caemos en ese pecado. Apenas ya con la plata mía, etcétera, etcétera. Y eso es por educación. Allá gasta ahí pues que no miramos en un estilo de vida. Aquí el Papa nos dice, tiene que haber un estilo de vida. Y termino, queridos hermanos, simplemente con algunas claves de esta palabra esencial de la caridad y del compartir. Primero, pensar que Dios nos amó primero y por eso nosotros nos amamos. Es el amor de Dios entonces que vamos a transmitir. Ahí plata. Segundo, el que tiene más, ahí está. Porque Dios le ha bendecido en su formación, en su educación, se va a Estados Unidos, etc. Un amigo allá más habituado, formado, cuánto universidad, o mondan una daña de neta. No. Bueno, no todo, me disculpo, ¿verdad? Porque hay mucha gente también que está luchando y que está ayudando, ¿verdad? A la nación. Porque son ellos los que después más o menos mantienen también, ¿verdad? Por lo menos nuestra economía. Pero lo otro que viene, ¿verdad? Los tuyos, amor, estos te vienen con título, pero pues viene para ser corrupto. No hay peas, el que tiene más comparte su vida, su conocimiento. Luego dice, escuchar y acompañar es compartir. ¿Viste? Escuchar y acompañar. No es porque tengo plata o no tengo plata. Escuchar y acompañar. Y por último, toda nuestra vida es un don que Dios nos ha dado. Cada uno tenemos nuestras cualidades para compartir con quienes nos rodean. Bueno, y pues digo, yo sé que es muy pesado, ¿verdad? Pero
vamos a procurar escuchar al Señor, vamos a arrepentirnos también, ¿verdad? Porque no siempre es fácil. Y yo soy el primero, ¿verdad? Soy el primero que tengo que mirar mi corazón, mi vida, cómo estoy compartiendo mi vida, cómo me estoy entregando a los demás. Ella mejorará. Y por eso le pido también perdón al Señor, ¿verdad? Y vamos a procurar por lo menos, pues vamos a ayudarnos. Niño Pentegona, fuerza, fuerza. Porque el Señor nos llama a ser generosos, a ser caritativos y a compartir nuestra vida. Y me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.